Primeramente enviando saludos a nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga, sean bienvenidos a una emisión más de la Iglesia Cristiana Berea. Ustedes también, queridos hermanos, nuevamente sean bienvenidos. Es un placer volverlos a ver, es un placer compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Amén. ¿Están listos para recibirla? Amén. Bien, el sermón del día de hoy se titula Comparte. Comparte. Y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 4, versos del 16 al 18. Colosenses capítulo 4, versos 16 al 18. Si ya lo tienen, se ponen de pie, por favor. Bien, dice así la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid al Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Oramos. Señor, nuevamente estamos aquí ante tu presencia, gozándonos. Estamos agradecidos, Señor, por que nos estás dando un privilegio que en realidad no merecemos, Señor. Así es que muchas gracias te damos desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por la palabra que tú has dejado escrita, a través de la cual tú nos guías, nos instruyes, nos consuelas, nos animas, nos das todo lo que necesitamos, Señor, para ser cristianos genuinos, para ser cristianos verdaderos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están aquí, por la vida de mis queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Te ruego los bendigas en gran manera, que tanto ellos como nosotros, Señor, puedan ser edificados y bendecidos. Por los hermanos, Señor, que no tienen una iglesia física donde congregarse, pero que usan este medio para estar en comunión contigo y con nosotros. Ayúdalos, Señor, para que pronto en esos lugares donde ellos estén, se levante alguien, Señor, que sea usado para exponer tu palabra. Mientras tanto, bendícelos por medio de tu siervo, Señor, y por medio de las redes sociales, Padre. Iniciamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que seas tú convenciendo a mis hermanos mientras que yo hablo, Padre. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Muy bien, correcto. Ya están listos. Amén. Así es que vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Bien, como buenos cristianos, en cuanto dependa de nosotros, debemos de hacer todo lo posible por buscar la paz, por buscar la comunión y la armonía con todos, pero no con aquellos que se han desviado de la verdad y que están causando división entre el pueblo de Dios, predicando y enseñando doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios. Con estas personas, si no se corrigen, nunca vamos a poder estar en paz con ellos, nunca vamos a poder estar en comunión con ellos. Solamente con aquellos que buscan la unión y la armonía entre el pueblo de Dios, teniendo como base la verdad de Dios. Esto fue lo que aprendimos la semana pasada. De esto fue de lo que hablamos. Y si bien recuerdan, también hablamos o aprendimos de la importancia del ministerio de la mujer dentro de la iglesia y también de la importancia de las reuniones que se hacen en las casas, como en nuestro caso. Estas reuniones tienen la misma importancia ante nuestro amado Padre Celestial como las que se hacen en templos grandes, en edificios grandes. Mientras nosotros prediquemos y enseñemos la verdad, es una garantía que Dios va a estar respaldando nuestro ministerio. Amén. Es una garantía que Él va a estar aquí bendiciéndonos con su presencia. Bien, pues estas son las instrucciones que recibimos
de parte del apóstol Pablo. Ahora él continúa diciéndonos en el verso 16. Vamos a darle lectura nuevamente. Verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Bien, las instrucciones que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia de Colosas y a la iglesia de la Odisea son claras y precisas, y consistían en que primero se le diera lectura públicamente a esta carta que estamos estudiando, la carta de los Colosenses. Se debía leer públicamente primero en la iglesia de Colosas, y después debían compartir esta palabra públicamente en la iglesia de la Odisea. Y de igual manera, la carta a la Odisea debía leerse primero públicamente en la iglesia de la Odisea. Y después ellos debían compartir esta palabra, debían leerla públicamente en la iglesia de Colosas. Es claro el mensaje, ¿no? Necesitaban compartir la palabra los unos con los otros. Debían leerla públicamente. Leer significa interpretar. Entonces, la exhortación que el apóstol Pablo hace a los pastores de Colosas y de la Odisea, pues consistía no solamente en darle lectura a estas cartas, es decir, no solamente leerlas por leerlas, no, sino que consistía en interpretarlas correctamente. ¿Para qué? Para después compartirla, explicarla y después aplicarla correctamente a la iglesia. A esta manera de leer la Biblia, de compartir la palabra de Dios, hoy en día se le conoce como método sistemático, y consiste en tomar libro por libro, explicarlo capítulo a capítulo, verso a verso, o frase a frase, o palabra por palabra, en caso de que sea necesario. Hoy en día son muy pocos los pastores que usan este método. Son muy pocos los que usan este método para compartir la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual en las iglesias que ellos pues pastorean hay mucha ignorancia bíblica. ¿Sabes por qué? Por lo mismo, por lo que estamos diciendo, porque no usan este método. Las personas que se congregan en esas iglesias se comen cualquier evangelio falso, se comen cualquier doctrina falsa, como las que hemos puesto de ejemplo la semana pasada. Mencionamos solamente algunas porque la lista es interminable. ¿Por qué? Porque no lo hacen de esta manera. Y esto, por supuesto, pues no es del agrado de Dios. Dios desea que nosotros estudiemos su palabra a fondo, como lo hicieron los colosenses, como lo hicieron los laodicenses. Y de hecho, ustedes son testigos, nosotros estamos siguiendo el ejemplo de estos hermanos. Ahora mismo, yo estoy compartiendo con ustedes la carta a los colosenses usando el método sistemático. Es decir, hemos tomado este libro, o carta o epístola, como también se le conoce, y lo he compartido con ustedes capítulo a capítulo, verso a verso, frase a frase. Así es como hemos venido meditando a través del estudio de esta carta maravillosa. Ahora bien, lo que hemos aprendido de esta carta son muchas cosas. Contiene lecciones que son excelentes, doctrinas, enseñanzas que nos están conduciendo a la gloria de Dios. Ese es el propósito de lo que Pablo ha dejado escrito en esta carta, ¿no? Y de todas las demás. Y hemos aprendido, ¿por qué? Porque la tenemos dentro de la Biblia, forma parte de la Biblia. Fue una carta que se conservó y que hoy en día la encontramos en la Biblia. Pero la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de la Odisea, no la tenemos.
aunque aquí se menciona en la Biblia, no la tenemos hoy en día. No se conservó, no se encuentra dentro de la Biblia. ¿Qué pasó con ella? No lo sabemos. No se sabe. Si no se encuentra en la Biblia, es seguramente porque pues Dios consideró que no era necesario, no fue su voluntad. Dios consideró que era suficiente con los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento y con los 27 libros que tenemos en el Nuevo. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Que juntos suman cuántos? 66. 66 libros. 66. Estos libros juntos forman la palabra inspirada por Dios. Y la Biblia nos enseña que toda esta escritura que contienen esos 66 libros es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Exactamente. Pues esta palabra, ¿qué debemos de hacer con ella? Debemos de usarla bien. Debemos compartirla y enseñarla correctamente. Y para hacerlo de esta manera, pues debemos de conocerla a profundidad. Esto pues no se logra de la noche a la mañana, no es fácil. Pero si nosotros nos esforzamos y diariamente dedicamos un tiempo específico para estudiar la palabra de Dios, poco a poco lo iremos logrando. No es imposible, es posible. Pero repito, nosotros debemos esforzarnos y dedicar un tiempo diario para estudiarla. Es cierto que gozamos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Pero Él no va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Es decir, el Espíritu Santo no va a agarrar la Biblia por ti y se va a poner a leer por ti. Y después te va a transmitir ese conocimiento como por arte de magia, como muchos equivocadamente piensan y enseñan. No, el Espíritu Santo nos va a ayudar cuando estudiemos la Biblia, pero en nosotros debe de encontrarse el deseo de hacer nuestro trabajo, el cual consiste en escudriñar la Biblia. Juan 5:39 es un pasaje muy conocido, ¿no? Y hay otros pasajes más que nos exhortan a hacer esto, a escudriñar la Biblia. ¿Qué significa escudriñar? Pues que debemos estudiarla, debemos examinarla y debemos hacerlo con diligencia y a profundidad, y no solamente de una manera superficial. Es decir, no debes de agarrar la Biblia y bueno, voy a leer 1 hora, 2 horas, y voy a leer 4 o 5 capítulos, pero rápido. No, lo estás haciendo de una manera superficial. No importa si lees un capítulo diario o un pasaje que te haya llamado la atención, pero debes de meditar en él, debes de observarlo. Debes de hacerle preguntas, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál es el mensaje central de ese pasaje? ¿Si lo puedo aplicar a mi vida o no? ¿Dios lo manda o no lo manda? Todo eso debemos de hacer, pero hay que analizarla a profundidad. ¿De acuerdo? Amén. Y ahora, ¿qué debemos de hacer con la palabra que vayamos aprendiendo? Ponerla en práctica. Pues sí, excelente. Y también debemos compartirla con los demás. La palabra que vayamos aprendiendo debemos compartirla con los demás, como lo hicieron los hermanos de Colosas y los hermanos de la Odisea. Es necesario compartirla. Ustedes recuerdan que todos nosotros, antes de convertirnos a Cristo, antes de ser cristianos, vivimos una vida sin sentido. Vivimos una vida hueca y vacía. ¿Cuál era esa razón? ¿Por qué vivíamos así? Porque vivíamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Vivíamos en el pecado.
pues se escucha feo, pero esa es la verdad, vivíamos como demonios. Esa es la verdad. Nuestra situación solamente cambió cuando alguien compartió con nosotros la palabra de Dios. Cuando alguien compartió con nosotros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el único mensaje que tiene el poder de levantar a las personas de entre los muertos. Este es el único mensaje que tiene el poder de darle sentido a nuestras vidas. Es el único mensaje que tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Es el único mensaje que tiene el poder de arrancar de tu corazón ira, deseos de venganza, amargura, tristeza, soledad, depresión. Es el único mensaje que trae consigo esperanza, que viene impregnado del amor de Dios. Pues cuando nosotros escuchamos este mensaje fue cuando nuestra vida comenzó a cambiar. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Amén. Si alguien no ha entendido esto, o si no sucede lo que estoy mencionando, pues es que no ha entendido el verdadero mensaje del Evangelio. ¿Sí se acuerdan cuál es el Evangelio? Amén. Sí, gloria a Dios. Primera de Timoteo 1, ¿quién se lo describe de una forma maravillosa, verdad? Sí, lo simplifica y dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es digna porque fíjate todo lo que causa. Y yo nada más mencioné, pues lo hice brevemente, pero si profundizamos, olvídate. O sea, el Evangelio de Jesucristo causa cambios extraordinarios en nuestra vida. Entonces dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y ahí viene el Evangelio. ¿Cuál es esa palabra digna? ¿Cuál es esa palabra de verdad? Que Cristo Jesús vino a morir por todos los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, y yo también, y tú también. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese fue el mensaje que comenzó ¿Ahí se resume en la buena nueva? Esas son las buenas nuevas de salvación. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas noticias. Y pues las acabamos de decir cuáles son, ¿no? Bien. Pues ahora que nosotros conocemos esa palabra, necesitamos compartirla con quienes aún no la conocen. No seas mezquino, hermano. No seas envidioso. Necesitamos compartir esa palabra con todos los demás. ¿Para qué? Pues para que también sus vidas puedan ser transformadas, para que sus pecados les sean perdonados y también pues reciban en esperanza la salvación y la vida eterna. Amén. Esta es la palabra que necesitamos compartir, ¿eh? No el libro del Mormón, no el Atalaya de los Testigos de Jehová, no los escritos de Elena G. de White. Esa palabra no sirve para cambiar la vida de las personas. No es palabra de Dios. Aunque digan lo contrario, no es palabra de Dios. Amén. Esto es lo que necesitamos compartir. No compartas con las personas sueños, visiones, nuevas profecías. Nada de eso cambia la vida de las personas. Eso es lo que predican muchos pastores y no el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esto es lo que todos nosotros debemos de compartir con los demás. Bien, continuamos con el verso 17. Decida, Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La información que encontramos en la Biblia acerca de Arquipo es muy poco lo que sabemos de él. De hecho, su nombre solamente se menciona 2 veces. Una vez en este pasaje, donde lo acabamos de leer, y una vez en Filemón, verso 2. En el 1 y en el 2, Pablo está enviando saludos a Filemón. Y ahí le dice, mira, le voy a dar lectura. Y a la amada hermana Apia, escucha lo que dice aquí, y Arquipo, nuestro compañero de milicia,
y a la iglesia que está en tu casa. Por estos pasajes, pues nos damos cuenta o sabemos que Arquipo fue compañero de milicia de Pablo. Pablo aquí está hablando metafóricamente, no está hablando en sentido literal, usa la figura de un soldado, ¿no? Para referirse a Arquipo, compañero de milicia, pero sabemos que no se refiere a un soldado así literalmente, sino usa estas palabras para pues expresar que Arquipo es una persona esforzada. Un soldado es obediente, disciplinado, se ejercita. Pues eso hizo Arquipo en su momento, se ejercitó en la palabra de Dios, se ejercitó en la piedad. Entonces, al decir que fue compañero de milicia, entendemos que Arquipo colaboró con Pablo, le ayudó en su ministerio, o para que te quede más claro, fue ministro del evangelio, fue pastor. Amén. Entonces, Pablo, por medio de esta carta, le está diciendo a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Si Pablo está exhortando a Arquipo, es porque tenía un problema. No se nos dice cuál era, pero por lo que Pablo nos dice aquí, es claro que tenía que ver con su ministerio. Es algo relacionado al ministerio. Tal vez estaba desanimado, tal vez estaba deprimido, agotado, presionado, tal vez tenía pereza espiritual, enfriamiento espiritual, tal vez estaba desilusionado de los hermanos desobedientes, rebeldes. Hay muchos hermanos que en vez de ayudar al pastor lo desaniman, no lo apoyan. Fíjate que vimos que Epafras fue el que llevó la carta a Pablo cuando estaba preso en Roma, ¿no? Y ellos se congregaban ahí en Colosas. Epafras fue el pastor de Colosas. Entonces cabe la posibilidad que cuando Epafras fue a Roma, dejó en su lugar ¿a quién? Arquipo. Era una responsabilidad enorme el estar a cargo de una iglesia. O sea, Arquipo, pues para llegar a querer renunciar al ministerio era algo fuerte. Tal vez no podía con esa carga. No sabemos cuál fue la razón por la cual él quería renunciar. Amén. No la sabemos, pero sí sabemos, y lo sabemos por la Biblia, que cuando Dios le da un ministerio, en este caso Arquipo lo debía de cumplir. Cuando Dios le da el ministerio a una persona, le da todo para que pueda cumplirlo. Arquipo, ¿qué es lo que debía de hacer? Echar mano de lo que se le había dado, de todo lo que Dios le había dado ya para poder llevar a cabo esa labor. Tal vez no estaba echando mano de eso. Se le olvidó. Entonces, para animarlo, Pablo le recuerda que debía cumplir con el ministerio que Dios le había dado. Esta carta debía leerse públicamente. ¿Sabes por qué? Porque el problema de Arquipo, pues ya lo conocía toda la iglesia. Si llegó a los oídos de Pablo hasta Roma, pues por lógica toda la iglesia ya estaba enterado que algo estaba pasando con Arquipo, que quería renunciar al ministerio. Entonces, como ya lo sabía toda la iglesia, pues es de suponer que Arquipo debía estar presente cuando estas palabras se leyeran públicamente. Ahora bien, mira, Pablo no hace esto para avergonzarlo, para desanimarlo, no, sino todo lo contrario, lo hace para animarlo y para fortalecerlo. Y para ser fortalecido, Arquipo necesitaba escuchar de parte de toda la iglesia, porque eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Está usando a toda la iglesia para animar a su hermano. Entonces, para ser fortalecido, Arquipo necesitaba escuchar a todos sus hermanos. Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ánimo, hermano, ¿en qué te podemos ayudar? Cuenta con nosotros. Mira significa ten cuidado, presta atención, necesitas estar alerta, concéntrate en el ministerio.
Eso es lo que Pablo le está diciendo al usar esa palabra. Mira, está atento, ten cuidado, ten precaución. La Biblia no nos dice qué pasó con Arquipo. No sabemos, pero esperamos que los hermanos pues hayan logrado entre todos animar y fortalecer al hermano Arquipo. Y hoy en estos momentos, pues él ya esté ante la presencia de Dios, disfrutando de la salvación y de la vida eterna. Amén. Y de la presencia de Dios. Sería bonito volverlo a ver allá en el cielo, ¿verdad? Y decirle gracias, hermano, porque pues tu testimonio nos ayudó a nosotros, nos alertó para no caer en lo mismo, ¿no? Ojalá. Bien. Ahora bien, mira, lo que le pasó a Arquipo, hoy en día le sigue pasando a todos los pastores. El que diga que no es un mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo de pastor no es nada fácil como algunos creen y en su ignorancia se atreven a hablar. El pastor me dice que yo lea la Biblia, que yo me congregue regular y puntualmente, que viva en santidad, que haga yo esto, que apoye yo en el ministerio. Yo no tengo tiempo, que lo haga él no hace nada, solamente se la pasa leyendo la Biblia. Si supieran de lo que se trata, no dirían nada, o tal vez en sí mismos se atreverían a seguir hablando, porque hay muchos que así lo hacen, ¿no? Pero no es nada fácil. Cuando Dios nos hace el llamado, le hace el llamado a las personas al pastorado, es un gran privilegio. De hecho, no hay algo más hermoso, no hay otro privilegio que se le pueda otorgar al hombre. Es lo más hermoso servirle a Dios. Es un privilegio maravilloso, pero a la vez la persona adquiere un compromiso sumamente fuerte, ¿eh? Adquiere una gran responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque son almas las que Dios pone bajo nuestro cuidado. No pone bajo nuestro cuidado algunos animalitos, alguna propiedad, esta la vas a cuidar tú, no. Son almas, son ustedes. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros como pastores en su momento tendremos que dar cuentas ante Dios de las almas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Vayan a Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos capítulo 13, verso 17. Y mientras yo le doy lectura, tú medita, ponte a pensar, ¿estás haciendo lo que dice este verso o no? Y si no lo estás haciendo, te invito a que te corrijas y a que lo hagas. Hebreos 13, 17. Fíjate lo que dice. Hebreos 13, 17. Si no lo encuentras, solo presta atención. Dice así la palabra del Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Escucha lo que dice. Como quienes han de dar cuenta. Repito, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ustedes ya saben que deben de obedecer al pastor en todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, en todo lo que esté de acuerdo a su palabra, en lo que no. Si yo les digo, congréguense, estudien la Biblia, no falten al tiempo de oración, no falten a los estudios, ¿deben de obedecer o no? Amén. Ahora pregúntate a ti mismo si lo estás haciendo, o los que nos ven, o los que no vinieron, los que se congregan aquí. Ese es mi deber, advertirles. Aquí no se trata de lo mismo con el pastor, que cuando yo quiera, cuando yo pueda, a la hora que quiera, cuando se me antoje. ¿Se trata de eso? No. ¿Alguna vez han escuchado de mi boca decirles, hermanos, hoy me siento muy mal, amanecí cansado, tuve visita, fui a una fiesta y mañana no puedo predicarles? ¿Alguna vez he hecho eso? No. Que yo tenga memoria, lo hice una vez que me enfermé, estaba afónico. Hice lo posible, me levanté, me bañé, pero nomás no salía ni un chisguete de voz. Pues con la pena dije, no, hermanos, discúlpenme, pero que yo recuerde otra vez, no, nunca lo he hecho. Pero fue, digamos, como dicen por ahí, por causas mayores, ¿no? Pedí perdón a Dios de todos modos. Y le dije, Señor, necesito estar bien la próxima semana, ayúdame. Y así fue.
Bien, entonces el saber que nosotros tendremos que dar cuentas a Dios de las almas que ha puesto bajo nuestro cuidado, pues esto nos debe de llevar a darle la importancia que requiere. Nos debe de llevar a prepararnos. ¿Para qué? Para compartir con ustedes la palabra de Dios, pero tal y como debe de ser, correctamente. Voy a leer un pasaje que condiciona o debe de condicionar a todos los pastores, para que le den la seriedad que requiere. Ustedes saben que hay pastores que toman el púlpito y no leen la Biblia como nosotros, solamente toman un verso aislado y se ponen a hablar como pericos. Eso sí, para hablar son muy buenos. Ya sabemos, pero fíjate lo que dice 2 de Timoteo, verso 15, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. ¿Ya lo tienen? Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, quien iba a ser pastor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Te das cuenta? Nosotros nos vamos a presentar ante Dios para ser aprobados. ¿Qué es lo contrario de aprobado? Reprobado. Y si me reprueban por ustedes, por no decir la verdad, no me estará esperando la gloria de Dios. Lo que me estará esperando es Infierno. así de sencillo, hay que hablar claro. Bien, pues saber que algún día seremos juzgados con Dios representa una gran carga, una gran responsabilidad, un gran peso, con el cual muchos pastores no pueden, y al pasar del tiempo no pueden con esa carga y se dejan dominar por el temor, por la duda, por el cansancio, o porque ya no tienen nada más que dar. Pues ahora qué predico, y pues ya les hablé de esto, ya les hablé de todo. Son 66 libros, por el amor de Dios. A veces nos da temor, ¿no? Pero debemos de confiar y hacer nuestro trabajo, estudiar y confiar en que el Espíritu Santo nos estará guiando. Pero no debemos dejarnos vencer por el temor, ni por la duda, ni por nada de lo que mencioné. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, las personas que se dejan dominar por el temor, estos pastores finalmente renuncian. Como lo hicieron, ¿ustedes recuerdan quién renunció? Demas. Apostató de la fe, se apartó, renunció al ministerio. Marcos lo hizo en su momento, pero recapacitó. Se arrepintió, pidió perdón a Dios y volvió a colaborar con Pablo. Pero muchos hoy en día, y son muchos, no crean que es uno o dos, son muchos los pastores que no pueden con esta carga. Por esto, a ustedes como iglesia, ¿a qué los debe de llevar? A orar por nosotros. Oren por mí, no solamente por mí, sino por todos los pastores que predicamos la sana doctrina, o que están pasando por una situación similar a la que pasó Arquipo. Oren por ellos. A veces, como Dios pone ese sentir en nuestro corazón y a veces lo ignoramos, no debe de ser así. Cuando tú sientas orar por alguien, oren. Yo les he dicho, ¿no? Y les he pedido que vean los sermones de los otros pastores. Y si Dios pone en tu corazón orar por alguien, hazlo. Y oren por mí también. Necesito mucho la oración. Amén. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos cumplir con esta enorme responsabilidad de pastorear la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el verso 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. El apóstol Pablo no siempre escribía sus cartas él mismo. Algunas veces las dictaba y usaba un escribiente, un escriba para dejarlas escritas. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, verso 22, escucha lo que dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es claro, Pablo dictó y Tercio escribió la carta a los romanos. Aquí vemos que Pablo pues las dictaba algunas cartas, pero finalmente los saludos eran de su propia mano, como lo hizo aquí en Colosenses. Es algo que pues hacía.
continuamente, o algunas veces, ¿no? En algunas cartas. En 1 Corintios, en el capítulo 16, ahí también. El saludo de mi propia mano, dice Pablo. Él la dictó, puso a alguien para que la escribiera, pero finalmente escribe los saludos él personalmente. ¿De acuerdo? Amén. Pablo continúa diciendo, acordaos de mis prisiones. Ya sabemos que cuando él escribió esta carta, estaba preso en Roma. Se la estaba pasando muy mal. Estaba viviendo un tiempo horrible. Y de seguro, la angustia, el dolor, el temor, la tristeza y otras cosas más llegaron al corazón del apóstol Pablo. Claro que sí. Pero la diferencia es que Pablo no se dejó dominar por nada de esto. No se dejó vencer. ¿Qué fue lo que él hizo? Él se acercó a Dios. Él buscó el socorro, la ayuda en Dios. Él buscó ser fortalecido y animado en Dios. Además, fíjate lo que está haciendo aquí Pablo. Está siendo humilde. Hay hermanos que se quieren hacerlos fuertes. No, ¿cómo estás? No, nada bien. Y cuando pues tienen un problema muy fuerte que necesitan la ayuda de sus hermanos, la oración, y no la piden. Pablo nos está dejando aquí ese ejemplo de humildad y le dice a sus hermanos, acordaos de mí, acuérdense, no olviden que estoy preso. No lo dice quejándose, pero o sea, está pidiendo el apoyo y eso es bueno. La oración es muy importante. Entonces Pablo les dice, acordaos de mis prisiones. Pablo, al pedir que no se olviden de que estaba preso, pues les estaba diciendo, necesito que oren por mí. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Oren por mí. Si ustedes recuerdan, cuando iniciamos el estudio de esta carta en el capítulo 1, encontramos una oración de parte del apóstol Pablo. ¿Por quién está orando? Por sus hermanos los colosenses. Y vimos ahí que lo hacía constantemente. Epafras hacía lo mismo. Constantemente estaban orando por sus hermanos. Pues de la misma manera nosotros debemos de orar los unos por los otros. ¿Sí? Así como ellos lo hacían. Pablo oraba por los colosenses y los colosenses oraban por Pablo. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Orar los unos por los otros. Debemos ayudar y orar por los hermanos que están presos injustamente, como por ejemplo nuestro querido hermano Leonel. Él está preso injustamente. Y no solamente él, hay muchos cristianos que incluso no conocemos, algunos sí, como el hermano Manuel que hemos mencionado, otros hermanos, ¿no? Pues debemos orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios los fortalezca, los anima y ellos puedan continuar con su ministerio en esos lugares tan horribles. El hermano Leonel, como saben, pues está sirviendo a Dios, ¿no? Él está predicando la palabra del Señor dentro de esa cárcel horrible. Entonces no debemos olvidarnos de las prisiones de estos hermanos. Necesitamos, repito, orar por ellos. Bien, el apóstol Pablo termina esta carta diciendo, la gracia sea con vosotros, amén, así sea. Pablo comenzó esta carta hablando de la gracia y termina de la misma manera hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios, escúchame bien, es el favor inmerecido de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, no lo merecemos, no lo merecíamos. Lo recibimos por la misericordia y por la gracia de Dios. Si Dios nos bendice con su presencia en este lugar, es por gracia. Si Dios nos sana de alguna enfermedad, si Dios transforma nuestras vidas, si Dios restaura nuestros matrimonios, si saca a un familiar o a un hijo de las adicciones, si estamos aquí, si perdonó nuestros pecados, si nos dio su Espíritu Santo, si nos ha dado salvación y vida eterna, es por gracia. No se te olvide, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuándo recibimos esto? Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y creímos en él. Todo esto vino por añadidura. Ahora
Dios nos hace partícipes de su misericordia y de su gracia inmerecida. Ahora mira, el deseo del apóstol Pablo es hermoso. Viene de un corazón puro, sincero. Viene de un corazón que ama a sus hermanos. ¿Cuál es ese deseo? Que la gracia de Dios sea con vosotros, dice el apóstol Pablo, es decir, que esté con nosotros, que permanezca en nosotros. La vida cristiana, ¿cómo comienza? Con la gracia de Dios. Y terminará de la misma manera con la gracia de Dios. Por lo tanto, nosotros la vamos a necesitar hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que nos llame ante su presencia. Una de dos. Ahora bien, escúchame bien, el permanecer en la gracia de Dios depende de nosotros, no depende de Dios, depende de nosotros. Si nosotros permitimos que alguien o algo nos aparte de la gracia de Dios, estaremos perdidos, iremos rumbo al infierno. Cuando yo digo algo, ¿qué te imaginas? ¿Qué es algo? ¿Qué te puede desviar de la gracia de Dios? Los amigos. Los amigos, ¿qué más? El trabajo. El trabajo, ¿qué más? La familia. La familia, etcétera, etcétera. Y cuando decimos alguien, pues la familia, lo que digo Carito, no la familia, el papá, la mamá, la esposa, no vayas o ¿qué vas a hacer? Si nosotros lo permitimos, estaremos perdidos. Por eso digo, eso depende de nosotros. El permanecer en la gracia de Dios depende de nosotros. Yo no voy a poder salvar a mi esposa aunque la ame, ni a mi hija amada, ni mi querido hijo Ricardo. La salvación es individual. Tu permanencia en la gracia es individual. Yo lo que puedo hacer, pues animarlos, compartir con ustedes la palabra, pero hasta ahí. Bien, para que, pues, no seamos condenados, lo que debemos de hacer es muy simple. En agradecimiento a lo que Dios nos da sin merecerlo, a su gracia, agradeciéndola, pues debemos ser sensatos y aferrarnos a la gracia de Dios. Necesitamos permanecer unidos a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. A la palabra como la que hemos aprendido a través del estudio de la carta a los Colosenses y que hoy en estos momentos estamos terminando. Pero hemos aprendido mucho. Ahora lo que debemos de hacer con esta palabra es creerla, memorizarla. Necesitas grabarla en tu mente y corazón. Después, vivirla. Necesitas obedecerla, si no, ¿qué caso tiene? Solamente almacenaste conocimiento y no lo vives, no la obedeces. ¿A dónde conduce la desobediencia? Al infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor heredará el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Si tú ya la conoces y no la estás viviendo, si tú le estás dando prioridad a otras cosas, todo aquel que piensa así de esa manera, no, pues me quedo en casita, veo el sermón a la hora que yo quiera, con mi coca, con mi torta. No es necesario congregarme, no es necesario orar con los hermanos, no es necesario orar, estudiar la Biblia en familia. ¿Ustedes creen que estén en lo correcto? No. ¿Están haciendo la voluntad de Dios? No. Se han convertido en hipócritas, en religiosos. No van rumbo a la gloria de Dios. Van a la perdición. La pereza los está venciendo. Dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces ustedes no sigan ese mal ejemplo. ¿De acuerdo? Amén. Manténganse firmes. Aférrense a la gracia de Dios. Y de esta manera, si vivimos la palabra de Dios y la obedecemos, pues de esta manera, pues vamos a continuar siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la voluntad de Dios, ese es el plan que Dios tiene para todos nosotros, que seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y debemos de hacer esto, ¿para qué? Para estar preparados, porque recuerden que según la Biblia, en cualquier momento van a sonar las trompetas, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y la Biblia es muy clara, nos advierte que solamente viene por los que se prepararon, por los que tuvieron ese deseo de aprender su palabra, por los que la vivieron, por los que la pusieron por obra, que vivieron en santidad, en obediencia, en humildad, en mansedumbre. Por eso viene Cristo. Todos los desobedientes se van a quedar. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, ¿a qué nos debe de llevar esto? A estar preparados, a prepararnos. Y ya sabemos, lo acabo de mencionar, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, repito, si tú no te quieres quedar, aférrate a la gracia de Dios. Aférrate a la gracia de Dios. Valórala, apréciala. Señor, no merecía el perdón de mis pecados. Gracias. No merecía que tú me hicieras tu hijo. No merecía que tú me llenaras con tu Espíritu Santo. Ahora en agradecimiento voy a servirte, voy a entregarte mi vida plena y totalmente. Voy a dejar de jugar al cristiano. Voy a leer la Biblia diariamente. Voy a orar, voy a congregarme. Voy a comportarme como un verdadero hijo de Dios. Eso es aferrarse a la gracia. Quiero amarte más, quiero aprender a obedecerte más. ¿Recuerdan lo que decía la alabanza? Quiero conocerte más. ¿Y cómo se llega a conocer a Dios? Estudiando la palabra. No hay otra manera. No la leas solamente cuando tengas un problema. Como dicen por ahí muchos, ¿no? Agarran la Biblia como pastel de ocasión. No, debe de ser nuestro hábito. Y lo que aprendas, vívelo. De hecho, esa es otra cosa que debemos de hacer, ¿no? Con esta palabra aprendida, es compartirla con los demás. Compartir todo lo que hemos aprendido, como les decía hace un momento, para que ellos también pues tengan la oportunidad de disfrutar de la misericordia de Dios y de su gracia y de todas sus bendiciones que esto trae consigo. Bien, queridos hermanos, mediten en esto. El día de hoy llegamos al final del estudio de la carta a los Colosenses. Amén. Amén. Yo espero que pues sea de bendición para todos aquellos que la escucharon, los que se congregan aquí, los que nos ven a través de las redes sociales, que sean bendecidos y edificados, pero principalmente todos aquellos que la están poniendo por obra. Amén. Y espero Amén. que tú estés dentro de este grupo. ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí con el mensaje del día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias por el privilegio que me has dado, Señor, de comenzar esta carta y de terminarla el día de hoy. A ti sea toda la honra y toda la gloria, mi Señor. Te doy gracias por mis hermanos que la escucharon, que tuvieron ese interés de no perderse ni un solo estudio, Señor. Si por alguna manera lo hicieron, pero pues se pusieron al tanto escuchando la predicación por medio de las redes sociales, bendícelos de igual manera, Padre bendito. Y todo aquel que no haya entendido, te ruego que tengas misericordia de ellos, Señor, y que se corrijan, que pidan perdón y que comiencen a hacer lo que verdaderamente deben de hacer, Señor. Sabemos que el cristianismo no es un juego, que todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Ayúdalos, Señor, para que finalmente no se pierdan, Padre. Y a todos los que lo están haciendo correctamente, ayúdanos, Señor, continúa ayudándonos, continúa animándonos y fortaleciéndonos para que al final de cuentas, pues podamos llegar ante tu presencia, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.